Cada vez que doy una conferencia, muestro imágenes del telescopio espacial Hubble, una imagen de un cúmulo de galaxias. Quiero decir, la poesía de eso, la poesía. Ambos hemos hablado sobre la poesía de la ciencia, pero la inspiración espiritual que obtienes al ver una imagen de un cúmulo de galaxias ubicado a 5.000 millones de años luz de nosotros, donde cada punto en esa imagen es una galaxia. La luz de esas estrellas salió de esas estrellas antes de que nuestro Sol y la Tierra se formaran, lo que significa que ahora muchas de las estrellas en esa imagen ya no existen. Si hubiera civilizaciones en esas estrellas, cada galaxia tiene 100.000 millones de estrellas. Es posible que ya no existan civilizaciones alrededor de esas estrellas. Simplemente te abre la mente al asombro. Y por eso, en realidad, siento muy fuertemente que, aunque la ciencia en sí misma puede que no brinde el consuelo directo, puede y debe brindar un consuelo espiritual. No solo asombro, sino que debe brindar un consuelo. Cuando hablamos anoche, les contamos cuentos de hadas a nuestros hijos para consolarlos. Lo decimos para alegrarles la vida. Hablamos de Santa Claus, el conejo de Pascua, pero luego decidimos que, ¿sabes qué? Es mejor que ellos sepan cómo funciona realmente el mundo. Y puede que sea un poco menos reconfortante, pero de hecho, saber que tienen el control de sus vidas en realidad les da poder. Muchos, como buenos padres, queremos enseñar a nuestros hijos a empoderarse. Y sin embargo, la religión, y en la religión, a menudo se habla del rebaño, de los niños. Efectivamente te trata como a un niño. Dice que es mejor que creas en una fábula que en la realidad. Y a menudo, cuando termino una conferencia sobre cosmología, señalo que una de las dos cosas que la cosmología moderna nos ha enseñado es que primero, eres mucho más insignificante de lo que jamás pensaste. Y segundo, que el futuro es miserable. Pero eso debería hacerte sentir mejor. No mal, porque realza aún más exactamente de lo que estabas hablando. Somos afortunados de estar vivos hoy y de tener conciencia, ya que por razones fortuitas, en una estrella y galaxia al azar en medio de la nada, podemos desarrollar conciencia y vivir en un planeta relativamente tranquilo. Y por eso, en realidad creo que la ciencia puede proporcionar una verdadera consolación al decir, mira, una vez, cuando aceptas la realidad es liberador. primero que nada, lo que has demostrado es que cuando le impones la religión a los niños, lo cual es abuso infantil, antes de que siquiera tengan Estas son cuestiones profundas, ya sabes. Eres un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida estudiando las preguntas profundas de la teología. Son preguntas profundas. No son cosas de las que, ya sabes, no hablas de libertarismo o ideales conservadores con un niño de 3 años. Pero esto sí se lo impones cuando tienen 3 años. Es muy difícil abandonar esas cosas. Es muy difícil para cualquiera de nosotros que crecimos en una casa religiosa, abandonar completamente esas ideas porque cuando eres niño, no tienes las habilidades cognitivas. Y de hecho, estas cosas simplemente se vuelven dogma. Pero la otra cosa que sugieres, que de alguna manera, este mito que ambos difunden, es que de alguna manera existe una conexión entre la religión y la ciencia. No la hay. Algunos grupos estudian religión y ciencia, y se comunican con otros que hacen lo mismo. He sido científico por 30 años, y jamás he estado en una reunión, seminario o clase científica donde se mencione la palabra Dios. Es irrelevante. Como dice Steven Weinberg, la mayoría de los científicos ni piensa en Dios para saber si son ateos. Mira, quiero decir, es un estereotipo sugerir que las personas de fe no son buenas personas. Por supuesto, eso es ridículo. Y así como es un estereotipo decir que las personas sin fe no son buenas personas, lo cual, desafortunadamente, en ciertas partes del mundo es una sentencia de muerte por cuestiones religiosas. ¿Por qué? ¿Está mal causar dolor a otros miembros de tu especie? Puedes preguntar. El punto es que todas estas cosas se basan en la racionalidad. Las leyes aquí no se basan en principios cristianos. Se basan en argumentos racionales sobre qué genera mayor beneficio para más personas. No es cristiano, judío ni islámico. Se basa en la razón. A menudo tienes razón. La ciencia no da significado, asombro ni maravilla a las personas, y explicarlo se nos dificulta.
La ciencia es presentada principalmente por maestros de ciencia que no se sienten cómodos con ella, como si fuera algo que necesitas memorizar o algo que necesitas hacer para conseguir un mejor trabajo. O algo así. La ciencia no se presenta como algo que ofrece no solo ideas asombrosas, sino una historia maravillosa, una historia que, de hecho, para muchos científicos, compite con la Biblia de una manera muy efectiva, para ser franco. Y el problema es, y he ido a muchas universidades fundamentalistas en este país, y creo que he tenido más impacto ahí cuando hago la simple declaración de que no tienes que dejar de creer en Dios para creer en la evolución. Y la razón por la que tengo un impacto ahí es porque tengo estudiantes que se me acercan y me dicen que toda su vida, cada domingo, han escuchado lo contrario. Así que el problema que tiene la ciencia es, primero, que no estamos haciendo un buen trabajo presentando el asombro y la maravilla de la ciencia. Pero en segundo lugar, está siendo atacada semana tras semana por personas que le temen. Y ante tal ataque, los datos tienen un efecto muy... Cuando le dices a la gente, si aceptas esta teoría, no vas a creer en Dios, la gente simplemente cierra su mente. Muchos jóvenes cierran su mente. Por eso no sorprende que la mayoría aquí no crea en la evolución, pues les han mentido. Y por cierto, esa es la razón por la que tenía esto. Perdón. Esa es la razón por la que tenía esta imagen aquí, por cierto. Entren al sitio web de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. No es una pintura, es una foto. Esta es una fotografía de Cassini de Saturno. Es un eclipse total del Sol, una escena desde Saturno. Pero lo más asombroso, y este proyector no tiene la resolución para verlo, si miran esta imagen, en esa imagen, justo ahí, verán un pequeño punto, un punto azul pálido, que por supuesto es la Tierra. Y me parece que esa es la maravilla de la que deberíamos hablarles a sus hijos, mostrándoles imágenes para entender nuestro lugar en el cosmos, la Tierra, el centro donde se libran todas nuestras pruebas vitales, tribulaciones, batallas políticas y batallas morales. Es ese pequeño punto, ese frágil punto en un vacío oscuro. Ese tipo de historias deberíamos contar para inspirar a nuestros hijos. Concuerdo contigo, no lo hacemos lo suficientemente bien. La ciencia modifica el significado de las palabras al enseñarnos sobre el universo. Avanzamos en la ciencia, no como en la teología. Y eso es porque podemos estar equivocados. Y podemos aprender, y aprendemos del universo. Así que si hacemos la pregunta, y creo que tal vez lo más ofensivo que dije fue al principio, que algo y nada no son cantidades teológicas o filosóficas, son cantidades físicas. Muchos aceptan esto, pero rechazan que la nada sea una cantidad física, aunque implique ausencia de algo. Y entonces lo que es notable y sorprendente en cierto sentido, por la reacción que ha habido, es que en este libro en particular, lo que traté de hacer fue celebrar, no atacar las nociones teológicas, sino celebrar nuestra imagen cambiante de la realidad. Los asombrosos descubrimientos de los últimos 50 años, algunos hechos por personas aquí como mi amigo Brian Schmidt, ganador del Premio Nobel, han transformado nuestra visión del universo y hecho posible lo más inesperado, que todo pueda comenzar desde la nada. Eso significa, a diferencia de lo que dijo el cardenal, y a diferencia de lo que algunos argumentan, que no hay partículas, pero ni siquiera espacio vacío, ningún espacio en absoluto, y tal vez ni siquiera leyes que rijan ese espacio. Y podemos entender de manera plausible cómo se podría llegar a eso sin ningún milagro, sin necesidad de un creador, sin ninguna creación sobrenatural. Se podría producir todo lo que vemos. Y me parece que el hecho de que sea plausible es notable. En el mismo sentido en que me pareció plausible cuando aprendí por primera vez sobre la evolución. El hecho asombroso de que la diversidad de la vida en la Tierra, que parece tan diseñada y compleja, pudiera surgir de un comienzo tan simple. Los seres humanos claramente fueron programados por la evolución para atribuir intencionalidad al mundo que los rodea. El significado y propósito se dieron a los eventos diarios para dar sentido a un mundo peligroso y difícil. Teníamos rituales sobre el sol, la luna, los planetas, el viento, la tierra y los océanos en todas las sociedades. El avance de nuestro entendimiento físico ha hecho que poco a poco dejemos de lado a esos muchos dioses. Ya no tenemos a Marte, el dios de la guerra, Poseidón, el dios griego del mar, ni a Thor, el dios de las tormentas. Como ha dicho Miguel, todos aquí, o tal vez todos, ahora somos ateos respecto a esos dioses.
Esto se debe a que la ciencia mostró que la naturaleza tiene un orden, no seres caprichosos. Y ese orden no parece involucrar una divinidad. No hay necesidad de una divinidad. Las leyes de la naturaleza, que pueden describirse con matemáticas, hacen predicciones que nos permiten no solo predecir el futuro, sino controlarlo sin necesidad de ningún truco sobrenatural. Y de hecho, me asombra que preguntar si Dios es necesario sea de alguna manera algo malo. Dejar de hacer preguntas sí sería algo malo. La ciencia también nos ha enseñado que queremos creer, en palabras de Fox Mulder. Debemos ser escépticos con esos deseos. Como dijo el físico Richard Feynman, es fácil engañarnos a nosotros mismos. Como científicos, tenemos que entrenarnos para ser escépticos respecto a nuestro deseo de creer. Debemos superar la tendencia natural de asumir que los eventos tienen un significado especial. Y los seres humanos también estamos inevitablemente programados para preguntar por qué, como ya lo hemos escuchado. Pero la pregunta de por qué está mal planteada. Porque presupone un propósito. Supone la respuesta a la pregunta antes de que hagas la pregunta. ¿Y si no hay propósito? ¿Debe haberlo? La ciencia dice que no hay evidencia de uno, así que la pregunta de por qué no tiene sentido. Nuestros oponentes buscan frenar el avance ignorando la evidencia. La ciencia, al afirmar que no se necesita un propósito, ha refutado la necesidad de Dios. Y por eso deberían apoyar nuestra postura. Me parece que todo lo que la ciencia examina nos muestra más belleza y complejidad en el universo en el que vivimos. Cuando lo piensas filosóficamente, esta increíble complejidad apunta hacia una causa primera inteligente. Así funciona con los humanos. Solo las mentes inteligentes crean cosas complejas. No es una mala crianza obligar a tus hijos a aprender que las personas evolucionaron de los antepasados de los monos sin darles la oportunidad de pensarlo lógicamente y llegar a su propia conclusión. Bueno, mira, no creo que debas obligar a los niños a hacer nada. Pero lo que sí deberías intentar es explicarles cómo funciona el mundo y darles evidencia, y de hecho pedirles que traten de entender el mundo a través de la evidencia. ¿De acuerdo? Ahora, el punto es que la evidencia nos dice. No es cuestión de opinión. La evidencia muestra que la evolución ocurrió y es la base de la biología moderna. Es la base del desarrollo moderno de medicamentos. Y estoy de acuerdo contigo en que la ciencia nos dice. Quiero decir, simplemente hace que el mundo sea fascinante y mucho más interesante que los mitos. Me molesta cuando dicen que la ciencia no es espiritual. Siento asombro espiritual al ver cada imagen del telescopio espacial Hubble. La ciencia es una mejor espiritualidad porque es real. Y creo que eso es lo importante. Así que tienes toda la razón. No creo que los padres deban obligar a los niños a hacer nada. Lo que deberían intentar hacer es animar a los niños a aprender y proporcionarles la mejor base de conocimientos disponible. Y es lamentable que algunas personas, por alguna razón, como parece ser tu caso, teman la idea del hecho, de la realidad, de que los humanos, que todas las especies, descendieron de un ancestro común. Es simplemente inequívoco. Es la teoría mejor comprobada en la ciencia. Y no es que la aceptemos porque tengamos algún saludo secreto. Si estuviera equivocada, sería genial, porque así se gana fama en la ciencia, demostrando que otros están equivocados. Si no tuviéramos religión, ¿cómo haríamos sin la capilla del King's College, la capilla Sixtina, etcétera? Ya sabes, los artistas deben ganarse la vida. Y en la época en que se construyó la capilla Sixtina y se pintó su techo, ya sabes quién tenía el dinero. Artistas como Miguel Ángel tenían que ir a donde estaba el patrocinio. Nunca sabremos el techo que Miguel Ángel podría haber pintado si le hubieran encargado pintar el Museo de Ciencias, por ejemplo. Nunca sabremos cómo habría sonado el oratorio de la evolución de Haydn o la Sinfonía Mesozoica de Beethoven. La ciencia afirma más que un método. De hecho, afirma ofrecernos una esperanza para el futuro. Pero por sí misma, la ciencia no tiene límites éticos. ¿Cuáles son los valores, si Dios y la fe van a ser excluidos, que realmente medirán el impacto de la ciencia en la vida humana? No creo que sea correcto decir que la ciencia no tiene límites éticos. La ciencia se basa en decir la verdad, que es un límite ético realmente importante.
De hecho, creo que la religión no comparte ese límite. El punto es que decir la verdad y revelar todo, además de dudar de uno mismo, ser escéptico contigo mismo, porque la persona más fácil de engañar eres tú mismo. Creo que esos valores son los que necesitamos para una mejor sociedad. Si alguna de esas cosas fuera cierta en mi país, Washington sería un lugar mejor. Y por eso creo que la ciencia puede ofrecer un mundo mejor. Y de hecho, un mundo que es más ético. Y en la medida en que hablas de moralidad, entonces puedes obtener de libros sobre campesinos de la Edad de Hierro que ignoraban que la Tierra orbita al Sol. Realmente creo que, de hecho, si observas las democracias y la ciencia no ha florecido en países que no tienen democracias. La democracia no funciona sin los mismos principios que la ciencia. Un público informado, una legislatura informada, básicamente que basen la política pública en hechos empíricos, en lugar de ideología. Y eso es muy importante. Primero, ¿es verdadera la religión? Y segundo, ¿es necesaria para el bienestar psicológico humano o algo por el estilo? Si no es verdadera, entonces que alguien mantenga que de alguna manera los humanos la necesitan y que estás perdiendo el tiempo tratando de deshacerte de ella, es algo increíblemente condescendiente y paternalista de decir. Nosotros, los intelectuales, sabemos que no es cierto, pero esa pobre gente afuera necesita religión. Es muy condescendiente decir eso sobre ellos. O es verdad o no lo es. Y tengo suficiente respeto por la gente como para decir que si no es verdad, la gente lo aceptará y no sentirá ninguna necesidad de ello. Ahora me hicieron una pregunta específica. ¿Está en los genes? ¿Existe alguna razón darwiniana para la religiosidad? Tal vez la haya, pero eso no tiene la menor relación con si es verdad o no. Me importa si es verdad. No me gusta cuando la gente dice, oh, los humanos lo necesitan, o lo tenemos en nuestros genes, o la selección natural darwiniana lo ha incorporado. Por lo tanto, eso de alguna manera lo valida. Por supuesto, no lo valida. Simplemente dice que ha sido incorporado en nosotros por la selección natural, así como muchas otras cosas probablemente desagradables han sido incorporadas en nosotros. No implica que no podamos intentar curarnos. Una cita de Kurt Weiss, quien es un geólogo estadounidense. Estudió geología en Harvard, nada menos, bajo la tutela de Stephen Jay Gould, nada menos. Y estaba preparado para una buena carrera como geólogo académico, algo que había deseado desesperadamente toda su vida. El problema era que venía desde dentro, era su educación religiosa, su muro de fe. Y no podía reconciliar las dos cosas, su educación científica con su religión. Y literalmente tomó unas tijeras y fue directamente a la Biblia y recortó cada versículo que tendría que eliminar si aceptaba su educación científica. Al final decidió que no quedaba nada de su Biblia. Por lo tanto, desechó la ciencia y dijo, desde entonces, dijo con gran tristeza, arrojé al fuego todos mis sueños y esperanzas en la ciencia. Y continúa. Soy un creacionista de la Tierra joven porque esa es mi comprensión de las Escrituras. Como les compartí a mis profesores hace años cuando estaba en la universidad, si toda la evidencia en el universo se volviera en contra del creacionismo, yo sería el primero en admitirlo, pero aún así seguiría siendo creacionista porque eso es lo que parece indicar la palabra de Dios. Aquí debo permanecer. Si la religión puede hacerle eso a un geólogo de Harvard altamente educado, imagina lo que puede hacerle a un niño o estudiante promedio. Gracias. Así que cuando digo como subtítulo de mi libro que creo que la religión lo envenena todo, no solo estoy haciendo lo que les gusta a los editores y poniendo un subtítulo provocador. Quiero decir que nos infecta en nuestra integridad más básica. Afirma que sin el gran hermano y su permiso totalitario no podemos ser morales ni buenos entre nosotros. Significa que no podemos prescindir de esto, debemos tener miedo. También se nos puede obligar a amar a quien tememos, esa es la esencia del sadomasoquismo. La esencia de la abyección, la esencia de la relación amo-esclavo, y que sabe que la muerte se acerca y no puede esperar para traerla. Yo digo que esto es malvado.
Y aunque algunas noches me quedo en casa, disfruto más las noches cuando salgo y lucho contra esta maldad suprema y esta estupidez suprema. Gracias. No deberían enseñarles a mis hijos cómo era. Autocontrol, responsabilidad, cuidado por otros, etc. No creo en lo demás. No creas en profetas, la cima de la montaña ni la revelación. Tampoco deberías hacerlo. Pero ¿cómo te atreves a sugerirnos que no podríamos enseñarles a nuestros hijos autocontrol y respeto por los demás en el pegamento dorado? ¿Cómo te atreves? No existen valores morales objetivos en el universo. No los hay. Los valores los crea nuestro cerebro. Son una función de este en funcionamiento. Así como el estómago digiere, el valor es una función del cerebro que calcula y funciona. Pero creamos valores basados en lo que necesitamos para sobrevivir, lo que necesitamos para mejorar nuestras vidas, lo que necesitamos para evitar el dolor en nuestras vidas. Y hacemos comparaciones de esos valores. Cuando los cerebros mueren, los valores desaparecen. No existen. No son cosas. Un valor es relativo a un organismo. Pero la mayoría de los ateos dirán, y no hablo por todos los ateos, que los valores pueden justificarse objetivamente. No son valores objetivos porque tener un valor depende de una mente, ¿verdad? Ser objetivo es existir fuera de una mente. ¿Cómo puede algo estar en la mente y existir independiente de ella? Eso es contradictorio. No puedes tener un valor objetivo. Puedes tener valores que puedes justificar objetivamente al observar tus acciones. Todos lo hacemos, cristianos, judíos, musulmanes, humanistas, ateos y agnósticos. En el fondo todos somos humanistas. Todos somos éticos situacionales en la vida diaria, igual que la Biblia. Si miras algunas de esas decisiones en la Biblia, estaban justificadas por la situación. Rahab fue elogiada por las mentiras que dijo. Pero tienes más de una opción para tus acciones. ¿Cuánto daño causa esta opción? ¿Cuánto daño causa esta otra opción? Y si tienes tiempo, intentas sopesar esas acciones y dices, si voy a ser una persona moral, voy a elegir el camino que resulte en la menor cantidad de daño. Eso es la moralidad, no es algo grande y objetivo. Nos halagamos al pensar que de alguna manera somos especiales en el cosmos. Es mucho más significativo aceptar quiénes somos realmente. No somos egocéntricos, debemos ser humildes y reconocer que somos parte de la naturaleza. ¿No es increíble? ¿No es maravilloso que podamos funcionar de esta manera? Somos animales sociales. El niño de 5 años entra a la sala y 1 minuto después se escucha un fuerte estruendo. Y ella sale corriendo y dice, yo no rompí la lámpara. Yo no rompí la lámpara, un fantasma lo hizo. Decían, yo no rompí la lámpara. Oíste el golpe, pero no estabas. Tienes su testimonio, ¿verdad? Y entonces tienes sobre la mesa su testimonio de que hay alguna explicación sobrenatural para lo que le pasó a la lámpara. Como padre, ¿puedes pensar o considerar otras opciones? ¿Verdad? Quizá inventa cosas. Puede haber explicaciones naturales, quizá tropezó con el cable o su hermano está detrás, lo que sea. Tienes sobre la mesa una explicación sobrenatural y una explicación natural. ¿Cuál preferimos? ¿Con cuál nos quedamos? Incluso si no lo sabes, no estuviste ahí. ¿Cuál elegirías? ¿Fantasmas o una niña asustada, verdad? Así que el hombre nos está proponiendo que la explicación para el universo es algún fantasma trascendental, algo sobrenatural allá afuera que lo explica todo. Cuando nosotros, los no creyentes, ateos y agnósticos, podemos proponer que no estuvimos ahí al principio del Big Bang. Estábamos en la sala cuando ocurrió el ruido. Pero lo que decimos en el mundo natural y en el método científico es esto. Primero descartemos todas las explicaciones naturales antes de saltar directamente a una conclusión sobrenatural. Si existe un infierno y si los ateos llegan al final de su vida y descubren, sí, estaba equivocado, sí existe un Dios. Esto es contrafactual, no lo creo realmente. Entonces tiene razón. Entonces yo creería y sabría que existe un Dios. Pero eso no significa que respetaría o admiraría a un Dios que creara algo como el infierno para enviar a alguien como... Yo también. Y mi amada madre, Patsy Barker, quien murió como atea con una sonrisa en el rostro, feliz de haber vivido una buena vida criando a 3 buenos hijos. Esa deidad la tortura en el infierno junto a Mark Twain, George Gershwin, Elizabeth Cady Stanton, Aaron Copland, Johannes Brahms, Prokofiev, Margaret Sanger, Bertrand Russell, Carl Sagan y otras personas maravillosas que vivieron estas vidas.
¿Me estás diciendo que el Dios que amas y admiras nos ha condenado a la tortura eterna? Entonces yo le diría a ese Dios, tú creaste el infierno, tú vete al infierno. Si quieres torturarme para siempre, está bien. Demuéstrame qué tan macho eres. No tienes mi respeto. Por supuesto, Él no existe. Todo esto es hipotético. Está bien, el comentario que hiciste sobre tus parientes yendo. Tus buenos parientes, nadie va al cielo por ser bueno. Vamos al cielo porque Dios es bueno. Solo por la gracia de Dios. Por cierto, déjame señalar algo aquí. Esa pregunta y la anterior, ambas parten de una suposición falsa. Ambos están asumiendo que las palabras de la Biblia son confiables y seguras. No lo son. Han construido su casa sobre la arena. Esas palabras no son una fuente de verdad. La Biblia es antihistórica y contradictoria. Si basas la verdad en un libro escrito por alguien, no sabes cómo hallarla. La verdad no se nos da. Usamos la razón, usamos la lógica, usamos la investigación, usamos... Así que no me cites la Biblia y pienses que eso hace alguna diferencia. Si la Biblia dice que algo es verdad, probablemente significa que es falso. La Biblia dice que Dios es un espíritu. ¿Puedes decirnos qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Es una mente suprema, no física e incorpórea. Pero eso no responde la pregunta. ¿Qué es? Dijiste lo que no es, nos dijiste lo que no es. Dijiste que es incorpóreo, no físico. Pero en forma positiva, ¿qué es el espíritu? Dios es un espíritu y está hecho de algo. Podemos definir qué es Dios. Entonces, ¿qué es el espíritu de forma positiva? Eso es como preguntar qué es la oscuridad, la ausencia de luz. Y el frío es la ausencia de calor. Entonces, para precisar exactamente qué es Dios, de hecho, antes dijiste, bueno, las personas que hablan sobre el diseño están argumentando a favor de un Dios de los vacíos. Supuestamente estamos diciendo que no conocemos esta información, así que estamos insertando a Dios. Bueno, esto es lo que está pasando en esto y esta es una pregunta común entre los ateos. Estamos insertando el ateísmo en una laguna del conocimiento humano. No sabemos exactamente qué es un espíritu. Sabemos definirlo, pero no exactamente qué es. Por eso, la comunidad atea suele insertar el ateísmo diciendo, no sabemos qué es el espíritu, así que el ateísmo debe ser cierto. Pero no lo has definido. Oh, por supuesto. No lo has definido ni explicado. Si solo es ausencia de algo, entonces no existe, como el frío es ausencia de calor. El frío no es nada. La oscuridad es la ausencia de luz. La oscuridad no es nada. Si Dios es espíritu y el espíritu es ausencia de algo, entonces Dios no es nada. Nunca he oído que definan qué es un espíritu. Parecía un razonamiento circular. ¿Estás asumiendo justamente lo que intentas probar? ¿Estás tratando de demostrar que hay un reino trascendental y simplemente te estás levantando por tus propios medios usando una palabra que no tiene definición? ¿Por qué no simplemente dices que Dios simplemente... sin definirlo, ¿verdad? ¿Qué es el espíritu? Sigamos. Eso fue una pregunta. Bueno, sí, pero tú no lo hiciste. No pudiste definir ni explicar qué es el espíritu 2 veces. Si no puedes hacerlo, ¿cómo discutir si existe? El hecho de que la vida sea corta y que vaya a terminar la hace más valiosa. Valoramos más lo raro, ¿verdad? Metales preciosos, objetos valiosos. Si algo es muy raro, puedes venderlo caro. Buscaba una moneda de 1 centavo de cobre de 1943, creí tener una. Podría valer $100,000 porque es muy rara. Cuando las cosas son abundantes, su valor disminuye. Así que si la vida es eterna, entonces la vida es barata. Si dura para siempre y nunca termina, entonces no tiene ningún valor real que podamos llamar precioso. El hecho de que enfrentamos, como dijiste, enfrentamos la realidad de la frialdad y la indiferencia del universo en el que vivimos, lo enfrentamos con valentía y honestidad y decimos, algún día voy a morir. Eso será todo. De hecho, eso le da más valor a tu vida ahora, mientras la vives. No sacrificas nada por una recompensa futura, solo vives el presente. Al morir no sabremos nada, ya que estamos muertos. Por supuesto, la muerte es el fin de un organismo biológico físico.
Así que creo que la mayoría de los ateos que tienen esa actitud en realidad valoran más la vida que alguien como Trinton, porque Trinton piensa que va a haber una vida después de la muerte donde todo se va a arreglar. Nosotros no. Tenemos que hacerlo bien ahora. Tenemos que hacer las cosas ahora mientras estamos vivos y tal vez encontrar algo de consuelo en el hecho de que nuestros descendientes o las futuras generaciones se beneficiarán de algunas de las cosas buenas que hacemos ahora. Al final todo va a desaparecer. Al final no tiene ningún significado cósmico. Pero eso no significa que no sea inmensamente significativo para nosotros en este momento, mientras vivimos nuestras vidas. Por un lado, realmente no importa qué religión practique alguien en privado, siempre y cuando todos sigamos el principio de la libertad. Es decir, la libertad de pensar, creer y actuar como elijamos, siempre y cuando nuestras creencias y acciones no infrinjan la libertad de otras personas de creer lo que quieran. Así que mientras la religión no interfiera de ninguna manera con mi vida privada o pública, es solo un asunto privado, no hay problema. El problema es que la lógica de la religión lleva a creer en principios morales absolutos que son verdaderos, lo que significa que todos los demás que no estén de acuerdo contigo deben estar equivocados y, por lo tanto, deben ser llevados por el mismo camino. Es decir, toda rodilla debe doblarse ante la verdad. Así que mientras no crean eso, no tenemos un problema. Pero como sabes, ese es un problema. La tendencia a creer que hay fuerzas sobrenaturales actuando en el mundo es irracional. Y si crees eso, ¿qué más crees? Así que esa es mi preocupación. Y además, la creencia de que este agente sobrenatural puede impartirnos valores morales absolutos y reales que son verdaderos y que todos los demás que no estén de acuerdo con eso están equivocados, hace mucho más difícil que una democracia funcional opere, ya que requiere una considerable flexibilidad y matices en el pensamiento para entender la posición del otro y para comprometerse y pasar por el proceso arduo y complicado de una democracia al que un sistema moral absoluto no es propicio. Ahora, mencioné que el cristianismo ha pasado por una ilustración. La mayoría de los cristianos son muy tolerantes. Sin embargo, a largo plazo, la trayectoria durante los últimos siglos ha sido hacia democracias liberales cada vez más seculares. En 1900 no había ninguna. Ningún país permitía que las mujeres votaran. Ahora hay algo así como 87 democracias liberales en el mundo. Esta es la tendencia a largo plazo. Las cosas están mejorando gracias principalmente a la idea de expandir la esfera moral para incluir a todos en la tribu. Y ese es un valor que, afirmo, no proviene de la religión. Ese es un valor de la ilustración que hemos ido adoptando más. Cuando las religiones han hecho esa transición, algunas, eso es bueno. Sin embargo, históricamente no es cierto que ellas lideren eso. Y por eso creo que parte del problema de recurrir a nuestros padres fundadores es que ellos no tenían una respuesta que nosotros sí tenemos hoy en día. Bueno, no sé de dónde vinieron la moral, vinieron del creador, como sea que lo entiendas. Bueno, ya no tenemos que hacer ese argumento. Sabemos de dónde viene la moral. Tenemos una buena explicación evolutiva para el origen de los sentimientos morales y la trayectoria histórica de cómo tratamos a otras personas y demás. Ahora podemos responder. Cuando los padres fundadores crearon la república autogobernada, pensaban que la gente necesitaba un autogobernador interno y solo consideraron la religión porque no tenían otra respuesta. Ya tenemos una respuesta con buenas razones seculares. En otras palabras, está bien ser amable con los demás por el simple hecho de ser bueno y por ninguna otra razón. Simplemente es bueno ser amable con los demás. Y deberíamos reforzar eso por ninguna otra razón más que por sí mismo es un buen valor moral, sin importar cuáles sean tus creencias religiosas. A menudo se malinterpreta que abogo por aprobar leyes en contra de la creencia religiosa, que de alguna manera creamos un mecanismo para realmente presionar a las personas religiosas. No estoy abogando por eso en absoluto, en realidad solo estoy proponiendo nuevas reglas para la conversación. Pregúntate, ¿qué hacemos con los astrólogos? ¿Cómo hemos logrado mantener a los astrólogos fuera de la Suprema Corte o de nuestras juntas médicas?
pero no fuera de la Casa Blanca. Siempre existe el peligro del matrimonio. Pero en general, los astrólogos no están adquiriendo una gran responsabilidad en nuestra sociedad. No estamos siendo emboscados continuamente por el neurocirujano que no quiere operar ese día porque Saturno está en retrógrado o lo que sea. Quiero decir, esto no está pasando. No está pasando porque cuando alguien habla con demasiada convicción sobre el efecto de los planetas en los asuntos humanos, empezamos a dejar de escucharlos. Ya no los tomamos en serio ni los ascienden. No hay leyes involucradas. Solo creo que eso debería ocurrir cuando la gente afirma con certeza que Jesús regresará en su vida, etc. Gracias. Cuidado con el solipsismo. Como el doctor Olifante fue tan amable de recordarte, nunca pienses que eres el centro del mundo. Ten mucho cuidado con asumir que eres el objeto de un diseño divino, que hay algo especial solo por ser tú. Eso es todo lo que tienes que probar. ¿Por qué una persona como tú no tendría a Dios de su lado? ¿Por qué no sería así? Claro que a Dios le importaría con quién estoy, qué como y qué día observo. ¿Por qué no le importaría? Seguramente por eso los cielos están dispuestos en la belleza estrellada y el orden que el necio puede mencionar. Y luego lees las reflexiones de Hamlet con Yorick al lado de la tumba y te ves obligado a preguntarte sí. Ser, aunque es un pensamiento menos hermoso, podría ser que las galaxias no están dispuestas pensando en ti. La geografía es el principal predictor de la religión de una persona. El lugar donde naciste es el mayor predictor del tipo de religión que podrías terminar teniendo. Que algo sea común en nuestra especie no lo hace verdad. El sexismo y el racismo son comunes en todo el planeta. A lo largo de la historia ha habido culturas humanas que eran ferozmente racistas, pensando que la suya era la mejor raza y que las demás eran subhumanas o inferiores. ¿El hecho de que una creencia sea universal significa que es correcta? Ahora tenemos un lóbulo frontal capaz de razonar. Nos hemos enseñado a nosotros mismos algunas cosas sobre cómo superar esas tendencias instintivas que podríamos tener de ser racistas, sexistas, xenófobos o religiosos. Podemos superar esas cosas. La verdad se decide votando. Votamos si existe Dios. Levanten la mano. Jerry afirmó tener evidencia comprobable, pero no la ha mostrado. Lo dice, ya lo dijo 2 veces, pero en realidad no lo ha puesto sobre la mesa. La universalidad de una decisión basada en creencias no indica si es verdadera o falsa. Depende del país donde vivas. Si estás en Utah, seamos mormones otra vez. Quiero decir, por Dios, la mayoría ahí cree en la tableta mágica, las piedras mágicas y el ángel Moroni. Quiero decir, y estas son personas modernas, informadas científicamente, que creen en estas ideas locas. Esta cuestión sobre el origen de las cosas es muy importante. Y si piensas que también debe haber tenido un iniciador, además de un inicio, que no es solo un diseño o un diseño aparente, sino que debe haber tenido un diseñador, solo estás pidiendo que se haga otra pregunta, que es ¿quién creó a este creador? ¿Quién diseñó a este diseñador? ¿Quién arregló a este primer motor? ¿Quién fue el primer motor de ese primer motor? La palabra común para esto en lógica y en algo de filosofía es que es una regresión infinita. Realmente no te lleva a ningún lado, pero como digo, ni siquiera te llevaría a la religión, aunque pudieras probar que debió haber un primer motor. No te llevaría a adorar a otros seres humanos como si fueran profetas, salvadores o redentores. No puede ayudarte a llegar ahí, tienes que creer eso como cuestión de fe o no. No puedes hacerlo desde la física. Además, creo que aquí hay un problema ontológico casi insuperable. Supón que es cierto, supón que lo concedo. Supón que debe existir tal diseñador o un individuo, una inteligencia, algo parecido a una persona que haga esto. ¿Cómo podrías saberlo? ¿Qué persona es más inteligente, suficientemente más inteligente quizás debería decir? ¿Más inteligente que yo y que cualquiera aquí? Me atrevo a decir que es más inteligente, incluso que Frank, para conocer a esta persona y su mente. Sostengo que no es posible que otro ser humano te diga que sabe que esto es verdad, así como tampoco es posible que yo te diga, cosa que no intento hacer porque no soy irrazonable en ese sentido, que sé que no es verdad. Pero ¿no ves que hay toda la diferencia del mundo entre que yo diga que no puedo saberlo
y que Frank diga, bueno, no puedo probarlo porque él quiere que creas que es necesario para que entonces te conviertas en cristiano. Y yo digo que ese es un salto que simplemente no puedes dar y ciertamente no puedes hacerlo basándote en la evidencia. Creo que los religiosos estarían mucho mejor si dejaran la evidencia de lado, donde no sobresalen, y se concentraran en la fe, donde al menos pueden reclamar algún tipo de monopolio. Estás en el prado y ves a una hormiga subiendo por una brizna de pasto. Ella sube y sube. Si se cae, vuelve a la brizna y sube de nuevo. Sube de nuevo, se cae y sube y sube y sube hasta que llega a la punta de la brizna de pasto. Quizá te preguntes, ¿para qué hace esto la hormiga? ¿Qué beneficio obtiene la hormiga? ¿Está buscando comida? ¿Está buscando pareja? ¿Está perdida? ¿Está tratando de llegar a casa? Respuestas incorrectas. De hecho, la hormiga no obtiene ningún beneficio en absoluto. Bueno, entonces, ¿esto es solo una casualidad? Sí, es solo una casualidad. Es una duela cerebral, una duela lanceta, Dicrocilium dendriticum, un pequeño gusano cerebral parásito que tiene que llegar al estómago de una vaca o una oveja para continuar su ciclo reproductivo. ¿Qué hace? Toma el control de una hormiga. ¿Qué pasa? Se mete en el cerebro de la hormiga y la maneja como un vehículo todoterreno hasta la punta de una brizna de pasto, colocándola en una posición donde es más probable que se la coma una vaca o una oveja. Manipulación del huésped por parásitos. Este es otro ejemplo fascinante y muy similar. Toxoplasma gondii es un parásito que infecta a los ratones. Y para continuar su ciclo de vida, para reproducirse, tiene que llegar al estómago de un gato. Bueno, ahora, ¿qué harías si estuvieras en un ratón y quisieras meterte en un gato? Convertirías al ratón en un superratón. Haz que el ratón sea audaz, sin miedo, para que salga corriendo a campo abierto. Eso es lo que hacen los ratones cuando están infestados con Toxoplasma gondii. Así es más probable que se los coma un gato. Lo que tenemos en estos casos es un secuestrador, el parásito que infecta el cerebro e induce un comportamiento suicida en favor de una causa distinta a la propia aptitud genética. Vaya, eso da miedo. ¿Nos pasa algo así a nosotros alguna vez? Bueno, quiero recordarte que la palabra árabe Islam significa sumisión. Significa rendir el interés propio a la voluntad de Alá. Pero el Islam no está solo. En el cristianismo tenemos el mismo tema. Ninguna otra especie, solo nosotros, somos los únicos que podemos vivir por una idea, que podemos morir por una idea. Las ideas, no los gusanos, secuestran nuestro cerebro. Estas son ideas que pueden copiarse a sí mismas, que pueden hacer que las copiemos. No solo las ensayamos en nuestro propio cerebro una y otra vez, sino que las compartimos con nuestros amigos, vecinos y familia, y llenamos el mundo con muchas copias de estas ideas. Y esto nos regresa al punto mencionado antes. Las ideas no tienen derechos humanos, porque creo que la gente piensa que cuando criticamos la religión, estamos criticando a las personas religiosas, lo cual no podría estar más lejos de la verdad, porque creemos que ellos también son víctimas. Absolutamente. La palabra islamofobia trata justamente de eso. Al criticar al Islam, no critico a los musulmanes. Ellos son sus principales víctimas. Creo que se puede saber mucho sobre una persona, una institución o una sociedad según si creen que nosotros como especie o como individuos estamos aquí debido a las leyes de la biología, en particular las leyes de la evolución por mutación aleatoria y selección natural, o si estamos aquí por un plan divino. Mucho depende de si te adhieres o no a una u otra de esas Weltanschauung o visión del mundo. Y el subtítulo de mi libro sobre este tema, que se llama Dios no es grande, es Cómo la religión lo envenena todo. Y a veces me cuestionan por eso, ¿no? La gente piensa que lo dije o lo puse así solo para tener un subtítulo llamativo, como una especie de táctica de ventas o algo así.
Dicen, bueno, ¿realmente te refieres a todo? Comida italiana, sexo tántrico, ajedrez, lo que sea. Y yo digo, de hecho sí, realmente me refiero a todo porque creo que el culto a la fe y el instinto de adorar y postrarnos, de practicar la religión o que la practiquen sobre nosotros, en otras palabras, es venenoso para todo porque nos ataca en nuestra integridad más profunda, íntima y esencial. Nos dice en efecto que no tenemos libre albedrío, que no tenemos derecho a decidir por nosotros mismos lo que está bien. No sabemos qué acción es correcta. La gente me hace la pregunta sin notar lo insultante que resulta. ¿Cómo tendrías moral sin Dios? ¿Cómo lo sabrías? Me detengo aquí solo para decir, y creo que en el campus de una universidad que lleva el nombre de Roger Williams, será fácilmente comprensible por qué pienso que eso es insultante. Creo que esta es una de las razones. Si escucho esto de uno de los practicantes de una religión organizada, no les voy a conceder la suposición que tan fácilmente hacen a su favor, de que por ser cristianos, musulmanes o judíos ya saben más sobre la moralidad que yo. Quiero decir, ¿no debería ser que aquellos que practican una religión organizada deberían empezar por hacer algunas disculpas por sí mismos en este aspecto? ¿Cómo se atreven a decir que estoy en su terreno cuando hablamos de ética y moralidad? No soy yo quien ordena cosas como la mutilación de los genitales de los niños, por ejemplo, que en todos los casos es un mandato religioso. No soy yo quien pide que el suicidio y el asesinato se fusionen en una sola acción en nombre de Dios. La comunidad de asesinatos suicidas es casi exclusivamente, no absolutamente al 100%, pero sí casi exclusivamente, una comunidad temerosa de Dios y basada en la fe. ¿Cómo se atreven a asumir que no podemos hablar de estas cosas sin una licencia de algún tipo de iglesia? Recientemente, en Estados Unidos, simplemente he declarado que enseñar creacionismo es abuso infantil, y creo que lo es. Es decir, si retienes el conocimiento o haces cualquier cosa a los niños que los ponga en desventaja competitiva como adultos, es abuso infantil. Son formas leves de abuso infantil, pero es como negarles medicina, negarles conocimiento que más adelante hará que los niños sean menos competitivos porque la evolución es la base de la biología moderna. Enseñar mentiras, aunque sea con buenas intenciones, es abuso infantil. No creo que la gente lo haga por maldad, pero están dañando a sus hijos, sobre todo cuando les dicen que irán al infierno. Eso definitivamente es abuso infantil. Es inapropiado. Y los maestros no solo no deberían estar haciendo esto, sino que de hecho, si lo hacen, deberían ser removidos, en mi opinión. Porque el propósito de la educación, como he dicho muchas veces, no es validar la ignorancia, sino superarla. Pregúntate a ti mismo con sentido común. Si fueras un ser divino, digamos que tienes una colonia de hormigas que hiciste en tu casa, ¿te ofenderías si esas hormigas no te rindieran homenaje 5 veces al día? ¿Y si no lo hicieran? Si no te admiraran o no reconocieran tu existencia, ¿los destruirías? No, o sea, simplemente parece algo tan mezquino. Entonces, ¿por qué deberíamos creer en alguien odioso, sin misericordia, mezquino, sadomasoquista y homofóbico? Un Dios sexista. Es simplemente irracional, no tiene sentido, no hay nada. Y el punto es, y no quiero señalar solo al Islam aquí, y sé que estoy ofendiendo a algunas personas, pero lo mismo aplica para el Dios de Moisés. Si creyeras que las escrituras son literales, la moral de ese libro sería reprobable. La fe en realidad es simplemente creer en algo para lo cual no tienes ni argumentos racionales ni buenas pruebas. William Clifford, quien escribió un ensayo muy bueno sobre la fe, usando como analogía a un dueño de un barco que estaba a punto de enviar al mar un barco lleno de inmigrantes. Este dueño del barco, que Clifford imagina, no está seguro de si su barco es lo suficientemente apto para navegar y hacer el largo viaje para llevar a los inmigrantes a la nueva tierra. Pero lo piensa y dice, bueno, hay una providencia divina. ¿Y cómo podría una providencia divina permitir que estas buenas personas que van a establecer su futuro, hombres, mujeres e incluso niños, que al menos los niños son inocentes de cualquier pecado,
¿Cómo podría permitir que se ahogaran en el camino al nuevo mundo? Así que tendré fe en Dios y no me molestaré en inspeccionar el barco para ver si es apto para navegar porque tengo fe en que llegará a Australia. Claro, como mencioné, algunos barcos no lo lograron. Y culparíamos a este dueño del barco y diríamos, no puedes simplemente tener fe de esa manera. Necesitas revisar la evidencia, necesitas analizarla. La fe del dueño del barco puso vidas en riesgo. Y desafortunadamente, en el mundo real de hoy, la fe también pone vidas en riesgo. De hecho, la negativa de la Iglesia Católica Romana a tolerar el uso de condones, incluso en regiones del África subsahariana, donde el riesgo de contraer virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es extremadamente alto, sin duda no solo ha puesto vidas en riesgo, sino que quizá ha costado millones de vidas humanas inocentes. Pagamos un alto precio por la fe religiosa de algunos líderes religiosos. La religión no nos es dada por revelación, no viene de los cielos, no viene del más allá. No viene de lo divino, es creada por el hombre. Y se nota muy bien que la religión es creada, inventada, impuesta por una especie que está a medio cromosoma del chimpancé. Se nota, ¿verdad? La ciencia y la espiritualidad son complementarias, no están en conflicto. Aditivo, no negativo. Cualquier cosa que genere una sensación de asombro puede ser una fuente de espiritualidad. La ciencia hace esto de sobra. Me conmueve mucho observar con mi telescopio en el patio trasero el parche borroso de luz que es la galaxia de Andrómeda. No es solo porque sea hermosa, aunque lo es, sino porque entiendo que los fotones de luz que llegan a mi retina salieron de Andrómeda hace 2.9 millones de años, cuando nuestros antepasados eran pequeños homínidos de cerebro diminuto que vagaban por las llanuras de África. Así que lo que la ciencia nos dice es que somos solo una entre cientos de millones de especies que evolucionaron a lo largo de 3.500 millones de años en un pequeño planeta entre muchos que orbitan una estrella ordinaria que a su vez es una de posiblemente miles de millones de otros sistemas solares en una galaxia común que contiene cientos de miles de millones de estrellas, ubicada en un cúmulo de galaxias, no tan diferente de los millones de otros cúmulos de galaxias que giran alejándose unos de otros en una burbuja cósmica acelerada y en expansión que muy posiblemente es solo una entre un número casi infinito de universos burbuja. Aquí es donde reside el lado espiritual de la ciencia, la cientualidad, si me permiten un neologismo algo torpe, pero uno que refleja la sensualidad del descubrimiento. Si la religión y la espiritualidad se supone que deben generar asombro y humildad ante el Creador, ¿qué podría ser más asombroso y humilde que el espacio profundo descubierto por Hubble y los cosmólogos y el tiempo profundo descubierto por Darwin y los evolucionistas? Darwin importa porque la evolución importa, y la evolución importa porque la ciencia importa, y la ciencia importa porque es la historia más importante de nuestra época. Una saga épica sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Observa la opción que ignoramos. La alternativa es un discurso verdaderamente abierto y sin restricciones sobre la experiencia humana. Quiero decir, el hecho es que la gente tiene experiencias espirituales. Has usado mucho esta palabra trascendente. ¿Quién sabe qué significa eso? La realidad es que es posible que una persona cierre los ojos y use su atención de cierta manera, de modo que ya no se sienta separada del universo. ¿Sabes? Sentían que estaban solos y de pronto solo queda el mundo, ¿de acuerdo? Es una experiencia replicable que muchos hemos tenido o podemos tener. La mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, han tenido estas experiencias en el contexto de una tradición religiosa y las han interpretado a la luz de su tradición religiosa. El problema de este proceso es que no fomenta el espíritu científico que alienta la honestidad rigurosa. Fomenta el dogmatismo y la especulación metafísica. Y sí, hay diamantes en el estiércol de la religión.
Quiero decir, ya sabes, Rumi y Meister Eckhart dan testimonio de un tipo de experiencia que creo que todos deberíamos estar desesperados por tener. El problema es que necesitamos hablar de ello honestamente. Y creo que lo primero que puedes notar sobre esto es que si un cristiano está teniendo una experiencia gloriosa de autotrascendencia y un budista está teniendo una experiencia gloriosa de autotrascendencia, hay algo que sabes con certeza. La mejor interpretación de esos datos no puede ser que Jesús es el Hijo de Dios, puesto aquí en la tierra para redimir nuestros pecados. Quiero decir, no puede ser, no autentica lo que el cristiano piensa que está autenticando. Tampoco autentica lo que el budista piensa que está autenticando. Ya no tenemos derecho a nuestro provincialismo religioso. Simplemente tenemos que hablar con franqueza. Incluso cuando Verdi escribió su Requiem, no creía en Dios, no necesitaba creer en Dios para producir esa música tan hermosa. No es cierto que el secularismo no pueda producir una catedral o una ópera. Sin embargo, es cierto que una civilización secular tendrá que conservar lo valioso de la belleza y la simetría del arte religioso y la arquitectura devocional, mientras rechaza lo sobrenatural y lo supersticioso. Verás, lo sobrenatural y lo supersticioso no son lo mismo que lo luminoso y lo trascendente. No vengo ante ustedes ateo y materialista como soy, como alguien que simplemente dice que Douglas Wilson y yo somos dos botellas de Dr. Pepper compitiendo entre sí. Tampoco vengo ante ustedes como alguien que dice que fui creado del polvo, o como diría el Corán, de un coágulo de sangre, que soy un siervo abyecto, que soy un pedazo de nada formado de basura por un Dios caprichoso y tiránico. Esa es una idea aún peor. Tengo que decirles que preferiría ser Dr. Pepper antes que eso. Yo también. Pero ahora contrastemos lo luminoso y lo trascendente con lo supersticioso y lo sobrenatural. Francis Collins, creyente cristiano, gran médico, gran científico, gran humanitario. Él hace una larga caminata por las montañas y, durante su recorrido, llega a un punto donde hay una cascada triple. Una cascada 3 en 1 que cae y, sin embargo, está detenida en su caída porque está congelada. Es una trinidad de agua congelada. Él dice en su propio relato, en ese momento, al verlo, caí de rodillas y acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Algunos de ustedes quizá hayan tenido experiencias similares. No lo sé, soy inmune a este tipo de cosas, pero no soy indiferente a ellas. Por supuesto, es muy hermoso ver una cascada congelada de 3 dedos. ¿Y si hubieran sido 4 dedos y no una trinidad? ¿No habría aceptado a Jesucristo como su Salvador personal? Seamos serios. Esto no es verdad, es superstición. Es la manera en que la mente busca una forma y la encontrará si la está buscando. Y busca símbolos y busca milagros y revelaciones donde realmente no existen. Y se conforma muy fácilmente con pequeños fragmentos de pseudomagia. Pero si quieren sentirse asombrados, damas y caballeros, déjenme decirles que aquellos de nosotros que no creemos que fuimos creados divinamente, y mucho menos supervisados divinamente, no somos inmunes a la idea del asombro y la belleza, y lo trascendente. Permítame invitarlos a que vean por un momento las imágenes tomadas por el telescopio Hubble. Algunos de ustedes quizá ya lo hayan hecho. Si no lo han hecho aún, háganlo pronto. Las revelaciones extraordinarias de galaxias nuevas que giran y que de alguna manera son hermosas, con colores, profundidad y majestuosidad como nada que creo que el ojo humano haya visto jamás. Aléjate de eso si lo deseas y contempla una zarza ardiente. En una parte desértica e iletrada del Medio Oriente, y di que de ahí viene la revelación. No creo que puedas hacerlo. O lee una página de Stephen Hawking sobre la absoluta magnificencia, coherencia y belleza subyacente. Como dice Einstein, el milagro de la física es que no hay milagros. Todo sigue manteniéndose unido todo el tiempo. No hay interrupciones en su orden. No hay suspensiones de esto solo para complacer a Josué o solo para complacer a alguna secta, tribu o grupo. No, es mucho más impresionante que eso. Hawking tiene un colega que observó el horizonte de eventos del agujero negro. Si pudieras viajar hacia un agujero negro, en teoría, el horizonte de eventos es el punto en el que el agujero negro está atrayendo todo hacia sí mismo. Incluso la luz es atraída por el agujero negro, su fuerza la regresa hacia él. Realmente es impresionante.
Mucho más impresionante que una multitud de cerdos poseídos por demonios corriendo colina abajo hacia el mar, que es un tipo de brujería y magia barata de ese tipo. Eso no debería impresionar a nadie. Mejor piensa en un agujero negro. Absorbiendo la luz en sí mismo, el horizonte de eventos, simplemente reorganizando la naturaleza. Así que si pudieras llegar a ese borde, al borde de ese horizonte de eventos y caer y entrar, en teoría podrías ver el pasado y el futuro extendiéndose delante y detrás de ti. Verías el tiempo. Excepto que no tendrías el tiempo para hacerlo, por supuesto, si fueras un simple primate como nosotros. Pero Hawking tiene un colega que afirma que si supiera que va a morir por una enfermedad terminal, querría irse así. Está al borde del horizonte de eventos. Sería majestuoso, magnífico, impresionante, un faro en la niebla. Así que está en el mundo natural, está en el mundo de la ciencia y en el mundo de la innovación, el descubrimiento y la duda. No habríamos descubierto ninguna de estas cosas si hubiéramos dado por sentado la historia religiosa desde el principio. Diríamos que ya sabemos suficiente, Dios lo hizo y así lo quiere, ¿para qué investigar? Ya tenemos toda la información que necesitamos. La gran diferencia entre este lado de la casa, el mío y el otro, es esta. Estoy absolutamente seguro de que no lo sé, pero que podría ser posible averiguarlo, y que la duda, el escepticismo, la innovación y la investigación son los únicos medios por los cuales se descubrirán el asombro, la belleza, la admiración y la simetría. Y más allá de esos picos, aún podremos ver que surgirán nuevos picos aún más maravillosos. Mientras que del lado de Wilson en la casa se dice que ya tenemos la certeza. Sabemos que Dios nos creó e incluso afirmamos conocer su mente y lo que quiere de nosotros. Y solo los invito a abrir sus mentes a la posibilidad de que el escepticismo, la investigación y la duda sean mejores que cualquier cosa que se llame fe. Porque cualquier cosa que se llame fe se llama certeza. Y para la certeza, creo que no hay lugar en un instituto de pensamiento intelectual y educación superior. Y les estoy muy agradecido a todos por darme la oportunidad de decirlo. Solo una especie sabe de qué está hecha, átomos que pertenecen a una lista conocida de elementos, y sabe de qué están hechos los átomos, quarks arriba, quarks abajo y electrones. Solo una especie sabe cómo descubrir esas cosas, el método científico que pertenece a toda la humanidad. Los corazones débiles consideran una conclusión sombría y fría, que seamos máquinas hechas de átomos, viviendo de manera finita en una roca que gira alrededor de una estrella ordinaria suspendida en el vacío, en los suburbios de una galaxia entre miles de millones. Pero el universo no nos debe consuelo, y hay una nobleza salvaje en levantarse para enfrentar la verdad. No puedo pensar en una mejor manera de disfrutar nuestro efímero encuentro con la realidad que esforzándonos por comprenderla. La ciencia es la poesía de la realidad, el cenit del logro humano, la joya en la corona de nuestra especie.